De Marcos 10, 46 a 52, escuchamos la narración de Jesús al salir de Jericó, en compañía de sus discípulos y rodeado de una multitud que lo seguía con atención. En el borde del camino, un hombre ciego llamado Bartimeo se encontraba pidiendo limosna, como lo hacía cada día en su lucha por sobrevivir. Al escuchar que era Jesús de Nazaret quien pasaba cerca, Bartimeo comenzó a gritar sin importar lo que los demás pensaran. «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí», clamaba con insistencia, mientras algunos intentaban silenciarlo. Sin embargo, su fe y su deseo de ser escuchado superaron las barreras de quienes buscaban callarlo. Gritó aún más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». La multitud se detenía, sorprendida ante el clamor del hombre, y Jesús, quien percibió la fe de Bartimeo, mandó que lo llamara. Cuando se acercó, Jesús le preguntó qué deseaba que hiciera por él, a lo que el ciego respondió con una claridad de espíritu que solo quien ha vivido en la oscuridad podía poseer: «Maestro, ¿qué pueda ver?». Jesús, conmovido, le aseguró que su fe lo había salvado, y en ese instante Bartimeo recobró la vista, siguiendo a Jesús en el camino. Su vida había cambiado radicalmente. Este relato de fe y perseverancia resuena profundamente en la historia de vida del beato Salvador Huerta Gutiérrez, un mártir mexicano cuya valentía y determinación por seguir a Cristo en medio de una época turbulenta en la historia de su país reflejan el mismo fervor que movió a Bartimeo a clamar con todas sus fuerzas. Salvador Huerta Gutiérrez nació en 1880 en la ciudad de Magdalena, en Jalisco, México. Desde joven, se destacó por ser un hombre honesto y dedicado a su familia. Trabajaba como mecánico, un oficio que le permitió ganarse la vida de manera sencilla, pero digna. Contrajo matrimonio con Candelaria Pérez, y juntos formaron una familia sólida, fundamentada en la fe y en el amor a Dios. A lo largo de los años, Salvador demostró ser un esposo y padre ejemplar, un hombre que se preocupaba profundamente por el bienestar de sus hijos y por inculcarles los valores de la fe cristiana. Durante las primeras décadas del siglo XX, México atravesaba un periodo de gran agitación política y social. El país se encontraba sumido en conflictos que culminarían en la persecución religiosa, y el gobierno imponía leyes que prohibían la práctica de la fe católica de forma pública. En ese contexto, la Iglesia Católica fue perseguida, y muchos fieles, incluidos sacerdotes y laicos comprometidos, se vieron obligados a esconderse o a practicar su fe en secreto para evitar ser arrestados o ejecutados. En este tiempo de oscuridad y prueba, la vida de Salvador Huerta se transformó, tal como Bartimeo experimentó un cambio radical al encontrarse con Jesús. Salvador, que siempre había sido un hombre de fe, decidió que no podía permanecer indiferente ante la injusticia que sufría su amada Iglesia. A pesar de los peligros que esto implicaba, continuó practicando su fe de manera abierta, enseñando a sus hijos el valor de ser firmes en sus creencias y apoyando a los sacerdotes y religiosos que se encontraban en la clandestinidad. Salvador no podía imaginar que la entrega que profesaba lo llevaría, en poco tiempo, a enfrentarse cara a cara con la persecución. Un día, los agentes del gobierno llegaron a su casa en busca de él. Había sido denunciado por practicar su fe y por ayudar a los sacerdotes en la clandestinidad, algo que en esos tiempos se consideraba un acto de traición hacia el gobierno. Salvador, en lugar de esconderse o negar su fe, enfrentó la situación con valentía. Fue arrestado y llevado ante las autoridades, donde se le exigió que renunciara a su fe como condición para obtener su libertad. En aquel momento, Salvador recordó las enseñanzas de Cristo y, en su mente, resonaban las palabras de Bartimeo: «Hijo de David, ten compasión de mí». Sabía que la única respuesta que podía dar era la de mantenerse fiel a su fe, sin importar las consecuencias que esto pudiera traer. Al igual que Bartimeo, Salvador experimentaba la oscuridad de la persecución y la opresión, pero en su corazón brillaba la luz de la esperanza y de la certeza de que, al final, la fe triunfaría sobre cualquier obstáculo. Durante su encarcelamiento, Salvador Huerta Gutiérrez fue sometido a torturas y tratos inhumanos, en un intento por doblegar su espíritu. Sin embargo, él se mantuvo firme, rechazando cualquier intento de hacerle renunciar a su fe. A pesar del sufrimiento que experimentaba, Salvador no dejó de orar, pidiendo a Dios la fortaleza para soportar la prueba que se le había impuesto y el valor para dar testimonio de su amor por Cristo. Sus palabras y su ejemplo fueron una fuente de inspiración para otros presos, quienes encontraron en él una luz en medio de la oscuridad. Finalmente, el 3 de febrero de 1927, Salvador Huerta Gutiérrez fue condenado a muerte. Los guardias lo llevaron a un sitio desolado, donde se le ofreció una última oportunidad para renunciar a su fe. Sin embargo,
Él, como Bartimeo, clamó por la misericordia divina, y en lugar de rendirse, pronunció una oración, entregando su vida a Dios. Fue ejecutado, convirtiéndose en un mártir de la fe y dejando un legado imborrable de valentía y fidelidad a Cristo. La vida de Salvador Huerta Gutiérrez es un testimonio vivo de la fe que Jesús alabó en Bartimeo. Como el ciego que clamó con todas sus fuerzas para ser escuchado, Salvador no dudó en alzar su voz y dar su vida en defensa de la fe. Su historia continúa inspirando a quienes, enfrentando dificultades y pruebas, encuentran en la fe la fuerza para seguir adelante, recordando que Jesús escucha el clamor de quienes lo buscan con sinceridad y perseverancia. Somos Evangelio Hoy Esperanzador, porque los laicos abrimos espacios de fe.